Jóvenes, buen día, bienvenidos a la clase 3.12, forma general de las funciones trigonométricas. Como siempre, nuestro problema inicial nos dice, grafica la función f de teta igual a 2 seno de teta, 3 más 90 en el intervalo de 0 a 360 grados. Realizando los siguientes pasos. Número 1, considera las funciones f sub 1 de teta igual a seno de 3 teta, f sub 2 de teta igual a 2 seno de 3 teta y f de teta igual a 2 seno de 3 teta más 90. Luego completa la tabla 1. En el número 2 nos dice completa la tabla 2. En el 3 lo que vamos a hacer es graficar en el mismo plano cartesiano las funciones f sub 1 de teta y f sub 2 de teta en el intervalo de 0 a 120 grados. En el 4 utiliza la periodicidad para completar la gráfica f sub 2 de teta en el intervalo de 0 a 360. Y el número 5 nos dice en otro plano cartesiano grafiquemos las funciones f sub 2 de teta y f de teta utilizando la tabla 2. Bien, veamos de qué se trata. Y vamos a la solución. Lo que vamos a hacer acá entonces es completar la tabla número 1 y para ello vamos a utilizar nuestra calculadora. La primera función es f sub 1 de teta igual a 3 teta. Entonces lo que vamos a hacer nada más es multiplicar por 3 cada uno de estos ángulos y así vamos a ir sacándolos en la calculadora. Por ejemplo, el primero sería 3 por 0 es 0. Entonces sacamos ahí el seno de 0. Nos da como resultado 0. En el siguiente sería 3 por 30, sería 90. Seno de 90 es 1. De igual forma vamos a ir sacando los demás. Siempre multiplicándolos por 3. Aquí ya solamente voy a colocar los resultados que me dan de cada uno multiplicados por 3. 0, menos 1 y 0. Muy bien, ahora para la f sub 2 lo que vamos a hacer es nada más multiplicar por 2, ya que es 2 seno de 3 teta. Entonces, pues sería aquí 0 por 2 me da 0, 2 por 1 me da 2, 0 por 2 me da 0, menos 1 por 2 me da menos 2 y 0 por 2 me da 0. Ya tengo completa entonces la tabla 1. Vamos al número 2, que era completar la tabla 2. Aquí pues simplemente vamos a copiar, vamos a escribir nuevamente los del f sub 2 teta, que ya estaban, los vamos a escribir nuevamente, 0, 2, 0, menos 2 y 0. Ahora, para encontrar f de teta, que ya equivale a 2 seno de 3 teta más 90, vamos a recordar algo y es esto, que f de teta es igual a 2 seno de 3 teta más 90, pero si nos fijamos acá existe un factor común que sería el 3. Entonces este 3 lo sacamos acá para que me dé teta, solamente falta el ángulo teta y luego aquí hago un arreglo, ¿verdad? Recordando que aquí yo lo puedo escribir como menos 30 para que aquí el resultado sea positivo como se vio en la clase anterior. Entonces ya lo dejo de esta manera. Lo que quiere decir es que aquí va a existir un desplazamiento a la izquierda cada 30 grados. Por lo tanto, este 2 que me da acá en 30 me va a dar, pero en 0. El de 60 me va a dar en 30, el de 90 me va a dar en 60 y el de 120 me va a dar en 90. ¿Cuál es el que sigue? Seguiría el 2 porque ahí pues se da la continuidad. Bien, acá tenemos ya completa la tabla 2 y que de mejor forma la escribimos así. Aquí se va viendo que estos es los 30 grados en los cuales se desplaza la gráfica. Bien, y para contestar el 3 y 4, que era graficar en el mismo plano y utilizar la periodicidad de las funciones f sub 1 y f sub 2, pues veamos, la primera función, la f sub 1 es esta de azul, ya que llega hasta 120. Utilizando la amplitud, que sería 2, llegamos aquí hasta 2 y aquí llegamos hasta menos 2. El periodo de esta función pues es hasta 120, quiere decir que acá concluimos.
¿verdad? Pero utilizando la periodicidad, pues vamos a continuar haciendo esto mismo de 120 hasta 240. Entonces, seguimos esta secuencia acá y terminamos acá un periodo más. Cuando terminamos acá, vamos a volver a sumarle 120 y vamos a llegar hasta los 360. Es decir que usando la periodicidad completamos hasta los 360 grados. ¿Cómo sabemos el periodo? Pues bueno, el periodo de F1 lo dividimos 360 entre 3 y nos da 120. Es decir, cada periodo va a estar formado por 120 grados. Ahí termina y luego continuamos nuevamente con otro periodo. Y en la número 5 nos decía que graficáramos en otro plano cartesiano las funciones f2 y f de teta. Entonces aquí tenemos la f2, que sería la de color verde que tenemos acá ya completa hasta 360 grados. Fue la que hicimos en el plano anterior. Y como en este caso decíamos que hay un desplazamiento de 30 grados hacia la izquierda, entonces acá nos ubicamos en este, que sería f2, y disminuimos 30 grados, o sea que llegamos a 0. Aquí comenzaría nuestro gráfico y seguimos esa misma secuencia. Nos vamos de esta manera. Y como es hasta 120, el periodo de esta terminaría acá en 90, ¿verdad? Porque esta distancia también es 30. Luego comenzamos de 90 y seguimos la misma periodicidad sumándole 120, es decir que llegaríamos hasta 210. Continuamos de 210 siguiendo esa misma periodicidad y llegaríamos hasta 330. Luego aquí solo faltan 30 grados para los 360. Entonces lo hacemos llegar hasta 360. Y ahí podemos observar que la gráfica f de teta ha realizado un desplazamiento de 30 grados hacia la izquierda de la gráfica f2 de teta igual a 2 seno de 3 teta. Vamos a la conclusión. Nos dice que una función de la forma f de teta igual a seno de b teta menos alfa con a diferente de 0 y b también diferente de 0 tiene las siguientes características. La primera es que tiene una amplitud de valor absoluto a, lo cual significa que el rango estará entre menos a y a. Tiene el periodo de 360 entre b. Ahí lo que se hace es dividir los 360 grados entre el valor de b. Y es un desplazamiento horizontal de alfa unidades respecto a la función a seno de b teta. ¿Qué hacemos para graficar una función de esa forma? Se pueden realizar, dice, los siguientes pasos. Número 1, se grafica la función seno de b teta en el intervalo de 0 a 360 entre b. Ojo que ahí no es completamente los 360, sino que sería en ese primer periodo. Luego, en el número 2, se grafica la función a seno de b teta y se utiliza la periodicidad para completar el intervalo en el que se graficará, que fue lo que hicimos en el caso anterior. Y número 3, se efectúa el desplazamiento horizontal de alfa unidades para obtener f de teta igual a seno de b teta menos alfa. Bien, pasemos entonces a los problemas que estos los vamos a intentar resolver en nuestra casa utilizando estas estrategias que ya hemos visto. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí con estos desplazamientos que se hacen dependiendo del ángulo que se tenga. Muy bien, chicos, me quedaría hasta acá. Hay que seguir practicando. Esa es la manera en la cual podemos avanzar en este esfuerzo que estamos haciendo de aprender en casa. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.